Hola amigos, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de compartir mesa con don Nicolás Gómez, sociólogo de la Universidad Central, magíster en Desarrollo Humano y doctor en Ciencias Sociales. En el caso del libro Hacia otra economía, que hemos ido revisando en las sucesivas entrevistas, Nicolás hizo el aporte con observaciones sobre lo económico en el medio social urbano. Hola Nicolás. Hola, buen día. Yo quisiera, en primer lugar, en honor al tiempo, que tú por favor te refieras al artículo tuyo en el libro. Bien, en el artículo yo planteo una revisión a la categoría de empresario que comúnmente ocupamos para poder diseñar y evaluar políticas de promoción de economía en sectores pobres, urbanos. Entonces, parto con una mirada crítica sobre lo que comúnmente vamos a entender por un individuo que tiene la capacidad de observar el mercado, cómo se componen las distintas maneras para definir precios, para establecer la circulación de lo que están vendiendo y comprando. Y eso me causa curiosidad porque en un momento donde yo estaba haciendo un estudio en un programa de microcrédito, me di cuenta que si bien eso existía, no lograba explicar por completo el crecimiento de organizaciones económicas que no estaban basadas en una sola persona, y eso no estaba siendo captado. Entonces, en el documento que está en este gran libro, yo doy vuelta a la página y digo, bueno, incorporemos esta otra mirada que va a venir a decir que las personas cuando hacen negocios u organizaciones se basan en redes familiares, pero también van a participar en una comunidad que ellas conocen, y entonces casi eventualmente se encontrarían aisladas. Por tanto, la definición de empresario y de empresa cambia. Y entonces estaríamos hablando de una organización que no solamente compra y vende, sino que es funcional al medio donde esa organización habita. Y de ahí es que nosotros nos concentramos en asumir que la organización económica pueden ser revisadas como integrada en la comunidad. Y eso es lo que está planteado básicamente en ese capítulo. Esta revisión crítica que tú haces se ciñe solo a los programas de microcrédito. Al inicio parte así, a eso se le dedica un par de páginas, pero después tiene tres recorridos. Uno que es a nivel metodológico, en donde se evalúa las potencialidades y la capacidad explicativa de estas dos definiciones, una basada en el individuo y la otra basada en una comunidad de trabajo. Hay otro nivel que tiene que ver con cómo las personas analizan y proyectan su emprendimiento, su gestión. Y un tercer nivel que es más amplio, un poco más abstracto, digámoslo así, que se refiere a la filosofía o la forma como tienen las ciencias sociales para poder describir a estas personas que están detrás de la economía. ¿Tú podrías a lo mejor contarnos casos locales de este tema de los microcréditos? Parto con lo que hay en este libro. Por ejemplo, en el caso del capítulo de Visiones Alternativas y América Latina, cuando José Luis Coragio toma ese capítulo, va a establecer un claro ejemplo en que la economía no es solamente la que genera el trabajador que vende su fuerza de trabajo y por lo cual recibe un salario, sino que también eso es posible porque detrás hay una familia que lo apoya, que lo quiere, o cuando la mujer sale a trabajar, también hay una familia que la apoya y la quiere. Entonces ese otro complemento viene a ser sumamente importante y comúnmente no se considera dentro de lo que nosotros clásicamente llamamos lo económico.
Ese es el ejemplo de la economía doméstica que está encarzado con la economía clásica o tradicional. Y eso se recupera, por ejemplo, en este capítulo de Coragio, cuando hace la lectura de Carpolanyi y porque ese autor define economías formales y sustantivistas. En ese mismo capítulo está Humberto Ortiz, y ya con un ejercicio mucho más cercano al Cono Sur, él está revisando un tipo de desarrollo humano que está ligado a economía comunitaria. Eso quiere decir, entonces, que las familias, como en el caso anterior, se amplían y generan una forma de producir lo económico que trasciende a esta familia tipo que tenemos a veces, que es papá, mamá, dos hijos. Entonces se amplía hacia padres, hacia tíos, abuelos, primos, hermanos, y entonces uno habla de la red extensa familiar. ¿Qué elementos nuevos, sustantivos tenemos ahí? Que lo económico, en ese tipo de economías comunitarias, tendrían una cualidad muy alucinante, digamos. Uno puede contar con la propiedad privada de los artefactos, pero su utilización es necesariamente colectiva. Y no necesariamente la producción de productos está dirigida hacia un mercado que compra, sino que hacia las fiestas y hacia la comensalidad, hacia el compartir. Por tanto, en economías comunitarias, de la cual aborda Humberto Ortiz, podríamos hablar de que todo el obrar humano produce bienes y servicios, y algún tipo de esos bienes y servicios son apropiables gratuitamente y comunitariamente. Después está, disculpa, el tema de los servicios informales. Yo, por ejemplo, para poder trabajar, consigo que tú me cuides del niño y yo te retribuyo no en plata, sino cortando el pasto. Se me ocurre que esto también entra en las economías comunitarias. Sí, absolutamente. Y ese es otro ejemplo que nos permite decir que la definición clásica de economía queda estrecha y solamente radicada en una pura definición que dura un breve tiempo. Y lo que tú estás aportando es el fundamento de la vida social. Es decir, sin esa relación de intercambio, nosotros no podríamos generar la vida social. Si no se genera la vida social, entonces no hay economía. Entonces, cuando tú ayudas a una vecina, eso también es economía. Eso también es distribución del trabajo. Eso es una forma de observar y de hacer la coordinación del trabajo. Ajá. Cuando uno distribuye estas funciones en una comunidad, entonces aparece la familia completa. Entonces, para subsanar algún problema, recurrimos a nuestros parientes o a nuestros amigos. Lo que nos desacomoda un poco es que se nos ha enseñado que la economía es aquella relación que está monetarizada. Entonces, si tú me haces un favor y no hay un intermedio o no hay un medio de pago, como el dinero, entonces eso como que estaría fuera de la economía, como que sería otro mundo, otro espacio. Y bajo ciertos prejuicios podría considerarse trabajo en negro. Bueno, ahí entramos a otra definición. En esta obra no se toca precisamente la diferencia entre economías formales y economías informales. Lo que sí hay es una referencia, sobre todo a distinguir que cuando nosotros hablamos de economías informales, estamos hablando de un sector mucho más grande del que se cree, en donde el que brinda el servicio, por ejemplo, tú le pides a alguien que te solucione un problema, y ese servicio no queda registrado, no queda contabilizado. Pero es un buen servicio, tú lo valoras, te da sentido de pertenencia, genera la idea de familia, ¿ya? Aun cuando no tengas relaciones consanguíneas con esa persona. Cuando tú ocupas la palabra economía en negro o economía subterránea o sumergida, estamos hablando de un... Como extratributario, me refiero a eso. Sí, pero normalmente nos referimos a eso para poder ahí meter las actividades económicas que son ilícitas. Tráfico de niños, o tráfico de mujeres, tráfico de drogas, tráfico de armas.
Y dentro de eso están los delitos de cuello y corbata, que serían la estafa en serie por empresas formalmente constituidas y que le roban al erario nacional a través del no pago de tributo o hacia los trabajadores cuando no pagan los impuestos, por ejemplo, o las tasas que le van a servir para la salud o la previsión. Todo ese tipo de actividad económica sería economía negra, economía clandestina. Sí, delincuencia pura y dura nomás. Estábamos hablando de ese tipo. En cambio, cuando estamos refiriéndonos a relaciones de reciprocidad que contribuyen al desarrollo y una vez que hacen eso permiten que las personas puedan generar bienes y servicios, se trataría de un ámbito que comúnmente lo nombramos como economía informal, pero no hemos tenido la oportunidad de saber qué es lo que hay ahí en esa economía informal, porque siempre lo estamos desplazando hacia el ámbito doméstico, eso queda en nuestras casas o queda dentro del grupo de amigos, pero no está incluido dentro de la reflexión económica. El paso más importante ha sido el de la mujer, y esto lo da Amartya Sen en uno de sus estudios en África, diciendo que las mujeres que preparan el alimento, lo que están preparando, es efectivamente una forma de organizar un producto transmitido de generación en generación, y eso permite reproducir la fuerza de trabajo de aquel hombre que va a la fábrica. Si tú contabilizas eso en términos monetarios, entonces la economía se hace mucho más frondosa, pero también empiezan a haber otros problemas de distribución del ingreso. O sea, si tú le tienes que pagar a todas esas mujeres que cocinan y a todas esas familias que apoyan cuando hay personas enfermas, cuando hay un miembro de la familia que está en una etapa de vejez o ya naciendo y no tiene dónde ir, todos esos apoyos que no cubre el Estado y que no cubre la empresa privada, entonces eso también es la economía. Y las comunidades donde se intercambian servicios tampoco ofrecen protección social. Esta abuelita que cuida al nieto, la pobrecita, va a necesitar hospital, médico, remedio, algún tipo de seguro social, ¿te fijas? Quisiera ahora que pasemos a un poco, avancemos en lo que tú estás y me cuentes qué es esto de las tecnologías sociales. Bueno, el estudio sobre economías me permitió conocer a un grupo de mujeres en su mayoría que hacían actividades de venta y compra, y lo que me empezó a llamar la atención era que una cantidad importante de esas mujeres eran casos exitosos, pero eran analfabetas en condiciones de pobreza. Y la pregunta era cómo esas personas logran mantener su unidad económica o su organización económica por más de 5 años, entendiendo que es como una convención entre los pasillos de los que hacen negocios, digamos, que si un negocio pasa el 4.º año, ese negocio se consolidó, porque al 5.º uno empieza a recibir beneficios y ya están cubiertas las inversiones, entendámoslo así. El punto es que estas mujeres eran analfabetas, es decir, no saben leer. Disculpe, ¿estas mujeres son todas chilenas? ¿Son todas de la región metropolitana? Sí, son todas de la región metropolitana y en particular urbanas, del medio social urbano pobre, y en particular de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Conchalí, La Florida, Peñalolén. Y yo empecé a hacer ese estudio dándome cuenta de que estas mujeres habitaban el medio desde lo económico, pero siendo las madres, a veces las abuelas, las que educaban a los niños cuando llegaban de la escuela o del liceo, pero eran analfabetas y no sabían leer. Entonces, ¿cómo era posible que una mujer pudiese mantener una organización económica por más de 5 años? Y la pregunta era por la cultura, es decir, hay un conocimiento específico, situado, que les permite generar un medio de producción que le retribuye para mantener una familia. Con el correr del tiempo yo me quedé concentrado en la comuna de Huechuraba, en particular en las mujeres que habitan
La Pincoya, Patria Nueva, Última Hora, El Barrero, El Bosque 1 y 2, y me concentré en estudiar cómo ese conocimiento situado se expresaba. Y ahí conocí una categoría, que es la que me acabas de nombrar, que se llama tecnología social. ¿Qué es la tecnología social? Es una forma de resolver problemas que se hace colectivamente y que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de término. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que yo estudiaba, no eran todo el día en microempresarias o trabajadoras en lo propio, sino que una parte de su jornada se dedicaban a eso porque la otra parte se dedicaban a cocinar, planchar, educar a su hijo, llevarlo al doctor, limpiar la casa, salir a pagar las cuentas, ordenar la casa y todo lo que se hace a nivel de la economía doméstica. Entonces, después pude ver que esas eran espacios finitos, es decir, en tiempo y en sentido, y estas personas las sabían administrar. Cuando se producía esa administración, entonces uno podía ver claramente que había formas de hacer la vida y esas no tenían nombre. Y ahí se ofrecía muy bien el concepto de tecnología social. Formas de hacer que tienen un tiempo de inicio y un tiempo de término y que se van aprendiendo porque tú vives en comunidad. Disculpa lo majadera, pero ¿tú me puedes dar otro ejemplo? Otro ejemplo. Ahora me encuentro estudiando una cola en una feria. Todos en América Latina conocemos esta experiencia porque se extiende en todo el medio social urbano pobre, esta forma de hacer economía. Cuando uno ve una cola en una feria, uno pensaría que son personas que sacaron simplemente sus cosas y se pusieron detrás de una feria de abasto. Listo. Y eso es todo. Bueno, eso es verdad a la primera mirada, pero cuando uno se introduce en esa forma de hacer, se da cuenta que tiene una serie de reglas que hay que cumplir porque si no te expulsan del lugar de venta, que sería esta cola que no está pagando patente o autorizada por el municipio. Cuando se organiza la cola, se definen lugares de venta que se le llaman puestos. Esa forma de organización se hace por conocimiento de unos con otros, o si no, no te aceptan. Se hace también por tu convivencia. Si te portas mal como vecino, te echan. Se hace por lo que traes. Es decir, si tú no cumples con ciertos requisitos o estafas al cliente, al potencial cliente, también te sacan o te empiezan a mirar muy mal. Y cuando las actividades de este tipo empiezan a proyectarse en el tiempo, ineludiblemente entran en conflicto con el gobierno local. Y entonces se constituyen en organizaciones políticas económicas que van a ir a demandar una conversación con el gobierno local para ser reconocida en su derecho de uso de un bien común como es la calle. Cuando eso sucede, entonces tenemos empoderamiento comunitario desde el ámbito económico. Lo que es fantástico. Eso permite el desarrollo endógeno local. Y eso yo quisiera insistir un poco en el perfil del líder de esta forma de administración. Bueno, nosotros encontramos en estas economías del medio social urbano pobre una conjugación de las voluntades. Es decir, si bien existe un consenso sobre cómo se deben tomar las decisiones, cómo se deben observar los problemas y cómo se deben resolver estos problemas, lo que no vamos a encontrar necesariamente es un sujeto que encarne la voluntad del todo, digamos, de todas estas personas que constituyen el mercado. Eso no quiere decir que no tengan representantes. Sí, pero la figura del líder, así. No es encontrable. Y si se la busca, uno a lo más que va a llegar van a ser a posiciones que se caracterizan básicamente porque hay individuos que habitan roles, y aquí me puse un poquito técnico, pero quiere decir que hay personas y familias completas que tienen un conocimiento sobre una determinada forma de resolver los problemas. Y la comunidad le reconoce la autoridad por saber hacer. Y entonces
existen tantas personas y familias como saberes haceres hay dentro de esa comunidad que genera economía. Entonces uno dice, ¿ese es el líder? Sí, pues bien, así es el líder. ¿Ya? Habrá otros que tienen la capacidad de tener fuerza y mover, ayudar a los vecinos a mover cosas, entonces se les reconocerá como aquel que tiene la fuerza para hacer. Otros tienen la capacidad o han podido tener la oportunidad de ensayar análisis o de la realidad o tienen la virtud o la cualidad de poder hablar, entonces también se recurre a ello para ser los representantes. Pero el líder, como aquel que conduzca a este grupo que hace economía, es bastante difícil encontrarlo. Y eso es lo que pone en jaque esta mirada individual del empresario o la empresaria. Por ejemplo, no podríamos llegar a sostener que la actividad económica radica en una mujer, sino que la actividad económica radica en una familia. Y el concepto de familia va mucho más allá de la familia consanguínea. Son todos aquellos que esa mujer empresaria quiere destinarle confianza y se observa esa confianza cuando la invita a resolver problemas. Eso es como la idea de un poder situado que se distribuye en esta conformación económica. Comprendo. Cuéntame cómo podemos ampliar un poco este marco hacia la tecnología ecológica. Ya, a ver, voy a tratar de explicar una cosa antes. Es que cuando nosotros hablamos de tecnología, estamos también haciendo una crítica a la ciencia y a la tecnología clásica, que está muy ligada a una visión egocéntrica de la relación entre lo que producimos como conocimiento y el uso de ese conocimiento, en donde el hombre particularmente está al centro de la creación. ¿Ya? Cuando hablamos de tecnología social, estamos asumiendo una postura crítica frente a esa definición de la posición que ocupa el hombre y estamos permitiendo que ingrese primero la mujer, los niños, y nos coloquemos a la par con la creación, con la naturaleza o el medio ambiente, como le llamamos. Por tanto, la forma de hacer, que son elementos de práctica social o artefactos y conocimiento, está vinculada a la manera en cómo se crían naturaleza y especie humana. Entonces empezamos a hablar de criar la vida. Y esta no es una palabra mía, sino que es un estudio que hace Van Kassel y Goroti, creo que así se llama el apellido, en un texto muy desafiante y muy profundo que se llama Criar la vida en los Andes centrales, en donde estudian la ciencia y la tecnología andina para producir el chuño, una papa que se seca y con la helada en una altura y en un lugar conocido por aquellos que saben hacer uso de la tecnología social. Entonces, se trata de enfrentar una convivencia en donde uno como grupo, no individualmente, conoce los escenarios de los fenómenos. Y esa información en las culturas económicas latinoamericanas queda escrita y graficada en los mitos. Entonces, en los mitos nosotros tenemos mucho de cultura económica, mucho de administración del poder, mucho de normas y de beneficios. Son verdaderos textos que ordenan y administran la vida social, o al menos son un referente que inspira la acción. Cuando entonces vemos desde ahí la naturaleza, la consideramos como un ser que tiene vida propia, que se le nombra, bueno, la denominación más clara es Pachamama, pero puede tener varios otros nombres, y lo fundamental es que tú estás dentro y ella está dentro tuyo y hay una común unión, digámoslo así. Ahora, disculpa, esto del mito es muy bonito, pero ¿se refiere que el mito es inspirador o el mito es cómo se resolvió el tema ancestralmente? Porque estos cultivos, me imagino, andinos, son cosas ancestrales, ¿no? Entonces, ¿el mito es la manera en que presentan el negocio?
¿De alguna forma? ¿Es lo que inspiró? No es un elemento de inspiración el mito, por lo menos en las culturas económicas latinoamericanas. El mito es una forma que ha ocupado las ciencias sociales para nombrar aquella inscripción de conocimiento que tiene el pueblo frente a la administración de soluciones para problemas. ¿El mito interpreta? El mito explica cómo hacerlo. Explica, es descriptivo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque la cultura económica latinoamericana es una cultura oral, no es una cultura escrita, es ágrafa. Por tanto, tiene mayor profundidad en símbolos. Es por eso que nosotros podemos tener una serie de ritos en actividades económicas. Que haya una mata de rúa al interior de un negocio y esa mata de rúa tenga colgado un hilo rojo, o que a un animal, una vaca, no sé, cualquier otro, se le agregue en la cola, a los caballos comúnmente se le hace un hilo rojo. Entonces, uno podrá decir, son creencias, es profesión de fe. Sí, lo es, pero fundamentalmente es la alianza de la sanidad en ese caso. Por tanto, los mitos son una forma descriptiva de cómo hacer economía. Eso también lo podemos encontrar como tecnología social, porque sería el registro más concreto, entre comillas, digamos, de cómo podemos también educar a los que van ingresando a esta forma de estar en el mundo social. Sí, además no quiero que profundicemos en temas, me imagino, antropológicos. Entonces, redondéame por favor en lo de la tecnología ecológica, en el sentido de que son formas de realizar actividades económicas, pero a lo mejor supeditadas al ambiente que las rodea. Eso, exacto. Bueno. Agrego una cosa más. Cuando el ambiente que te rodea lo descubres por primera vez, parece que nada de lo que está en el ambiente tuviese importancia. Si tú te vas metiendo en el ambiente que te rodea, todo lo que te rodea entonces te habla. Te habla en el sentido figurativo, porque una planta sería raro que no hable, pero sería lindo. Bueno, yo creo que ahí tenemos una definición que está a la base de la crítica que planteaba como la más abstracta. Es que las comunidades, las personas viviendo siempre juntas, transforman el mundo cuando le dan nombre, cuando lo interpretan, cuando lo acarician, cuando lo miran, y esa relación permite que la naturaleza ingrese en su forma de vida. Ahora, desde esta perspectiva de tecnología social ecologista, llamémoslo así, o ecológica, la naturaleza ingresa como un igual. Desde la otra mirada, la naturaleza es un factor productivo. Por tanto, se le puede gobernar, se le puede explotar y se le puede sacar todo el beneficio que se quiera para un mismo individuo. Ok, Nicolás, ya que te he exprimido, ¿tú quisieras, un poco para cerrar, contarnos en qué estás en este momento? ¿En qué temas a lo mejor estás desarrollando? ¿Qué proyectos? ¿O alguna publicación? Estamos en el tránsito a una investigación que va a pasar de su fase de construcción de datos a la fase de interpretación en una organización colera que está en la población La Pincoya, donde se trabaja con 58 organizaciones, y todas estas organizaciones vienen de una tradición de economía urbana y plantean dos desafíos. Uno a nivel metodológico, porque las ciencias sociales hasta hace muy poco nos habían puesto a pensar que había un mundo más allá de la informalidad. Entonces, toda la metodología que tenemos no alcanza a captar la expresión de los fenómenos que se dan en esos mundos económicos. Entonces ahí hay un desafío, porque las encuestas no nos sirven, porque el tipo de entrevista que tenemos, estructurada, semiestructurada, no logran captar la expresión de las variables. Y entonces ahí hay una vuelta que estoy dando sobre un concepto que se llama coproducción de conocimiento. Que las personas al mismo tiempo y casi todas juntas construyan conocimiento sociológico.
Eso es un desafío. Lo otro es que tenemos que resolver una cuestión teórica porque, al parecer, no existiría la economía informal. Porque son tales los vínculos entre estas organizaciones, entre comillas, informales, con el sector formal, son tan dinámicos estos vínculos que hasta ahora último uno podría empezar a nombrarlos como recicladores. Por tanto, serían parte de una política pública de un gobierno local. O sea, no estarían tan divorciados. No son el lado B y la contracultura de la cultura económica que se tiene. Entonces, si eso es así, la categoría o la división que impone la categoría sector informal para distinguir un sector formal, eso ya estaría trastabillado. O a lo mejor ustedes van a bautizar un sector que todavía no estaba definido. Porque probablemente hay sectores informales extremos que están muy desarraigados de las instituciones duras, ¿te fijas? Y puede haber sectores intermedios, como esto que tú dices, dependen de, o sea, esa señora que pide un servicio a su vecina es porque ella cumple un trabajo en una oficina pública. Ese sería como informal blando. Tiene que haber un sector informal duro. Ahora, el único ejemplo que se me viene es reñido con la ley, como el narcotraficante. Claro. ¿Cierto? Por eso te digo, quizás hay que establecer nuevos segmentos dentro de lo informal. Puente. Un último aporte ahí en esa disquisición. En el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Dilma Rousseff y anteriormente el de Lula, y en el de Correa, el Estado central y los locales han ido apoyando todas las formas económicas que existen. Y en ese sentido, no solamente se apoya al actor económico que produce valor y después lo traduce en precio, sino que también se apoya a aquella economía, como la que tú estás planteando, en donde hay un valor, evidentemente, donde hay reciprocidad. Y entonces es el Estado el que encabeza la construcción y borra las fronteras de lo informal. La fomenta, está fomentando. Lo legaliza, le das un espacio para reunirse, una opinión política sobre lo económico y luego las distintas formas de escalarlo a nivel nacional, hasta incluirlo en la Constitución. Por lo menos así está incluido en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y en la nueva Constitución ecuatoriana, como economías sociales, economías solidarias, que son complementarias a la economía neoliberal a la cual nosotros los chilenos estamos muy, muy habituados. ¿Y tú ves alguna posibilidad de que la economía chilena tienda hacia estos caminos? Lo veo poco probable. Básicamente porque el esfuerzo que se hace en algunas áreas sensibles, estoy pensando en salud, son esfuerzos que no me cabe duda, porque lo vi, de muchos jóvenes, particularmente de jóvenes que tienen un rendimiento académico no muy bueno, y no lo tienen muy bueno porque han destinado mucho tiempo vital para promover demandas por una educación gratuita, de calidad y pública. Y sin embargo los resultados no se condicen con la pérdida de vida, de vida en términos de tiempo usado para hacer toda esa creación del imaginario político y llevar a Chile a la historia mundial, digamos, porque volvimos a la historia del mundo cuando los jóvenes nos dieron dignidad nuevamente como pueblo, digamos. Entonces el esfuerzo dado no se condice con lo que están recibiendo, y eso me lleva a concluir que la arquitectura de estas formas de hacer economía neoliberal son mucho más duras, porque no son solamente materiales, no son físicas, digamos, no es una máquina ni nada de eso, tampoco son relaciones sociales, sino que es cultura. Y entonces, obviamente, la economía es una cultura, y eso está al interior de las comunidades, y tratar de modificar una cultura económica no solamente requiere un empeño, sino que requiere una comunidad que proponga otras cuestiones. Y esta comunidad la propuso, pero parece que no logra erosionar o mover una cultura que es mucho más enquistada en las formas de resolver nuestros problemas. Entonces, cada vez que los que asumen los gobiernos locales y nacionales
tienen que resolver un problema ecológico, por ejemplo, o medioambiental, o de seguridad pública, como estamos viendo en los últimos meses. Entonces siempre se recurre a, a las recetas de una cultura en donde evidentemente el individuo es el que prima y no la comunidad. Y eso tiene una cuestión bastante delicada, porque el efecto de dominación es casi inconsciente. Entonces la cultura es cultura porque justamente el individuo, hombre o mujer, respira eso, vive sobre eso. Sí. Y eso es durísimo, es muy difícil de mover. Y cuando uno está trabajando en culturas económicas distintas a las donde nosotros vivimos, uno nota claramente que hay conceptos, valores y formas de hacer que son otras, digamos, que no tienen nada que ver y que, bueno, y que funcionan, finalmente funcionan. Y eso genera mucha seguridad. Y eso, cuando hay generación de seguridad, bueno, ya se vuelve eficiente, y ya sabemos que si se vuelve eficiente, entonces eso es lo objetivo, lo de verdad, lo... Esperemos entonces que poco a poco se pueda instalar estas otras formas de hacer la vida económica en lo comunitario, en la sociedad completa, no solamente restringirnos a tu área de estudio, que sí, la comunidad, así como los principios por sobre los individuos, la comunidad por lo menos al frente de los individuos, no la comunidad por debajo de los individuos. Sí, ahí hay algo relevante de, por ejemplo, y sigo haciéndole mucha propaganda, es que el ejercicio que se hace en otra economía, o hacia otra economía, y en distintos colegas que están pensando e investigando, es un ejercicio que ha ido logrando introducirse en una generación joven, que evidentemente va constatando que las críticas ya están hechas hace mucho tiempo a la forma como estamos viviendo, pero necesita soluciones. Tal vez la solución no la tenemos, no la podemos imaginar, pero sí existen comunidades que están todos los días elaborando respuestas para suplir necesidades, y esas respuestas son solidarias. No pueden ser de otra forma. Organizados resulta. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los que tenemos la posibilidad de llevarlo al nivel académico, científico, es no descuidarlo y no menospreciarlo. Por eso yo trataba de criticar tanto el concepto de informal, porque detrás de la palabra viene el acto peyorativo, es decir, esto no sirve para nada. Y es al revés. Yo creo que la solución a todos nuestros problemas está en ese tipo de economía, no en la otra. Porque uno sabe que hay varias crisis que podrían venir en salud y en educación, y individualmente no lo vamos a poder resolver. Estoy muy de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho las explicaciones, agradezco, prácticamente hicimos un glosario, pero ha sido tremendamente enriquecedor. Amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias.